Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 14. Y vamos a leer juntos, hermanos, del versículo 14 al 18. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 14 al 18. ¿Ya lo tenemos? Amén, hermanos. Leemos todos juntos. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Puede tomar su lugar. La vida cristiana, hermanos, supone uno de los cambios más radicales que una persona puede experimentar. Las cosas que Dios hace, las cosas que el Señor puede llegar a hacer con una persona, nos dejan sin argumentos. Muchas veces las cosas que Dios hace no tienen explicación alguna, porque el mundo no puede entender cómo hombres y mujeres despreciables como nosotros, como hombres y mujeres débiles, como lo cantamos y como lo dice la Escritura, ahora formamos parte de un edificio espiritual. Ahora formamos parte de un nuevo reino. Ahora formamos parte de una nueva naturaleza. Nos ha sido sembrado y dado un nuevo corazón. Nadie se explica cómo personas alcohólicas, por ejemplo, personas drogadictas, han cambiado el vicio por una Biblia. Nadie se explica cómo aquel que se la pasaba ofendiendo a Dios, que se la pasaba maldiciendo solamente con sus labios, hoy tienen un mensaje de salvación para otros. Los milagros de Dios, hermanos, son irrefutables, son inexplicables, son indebatibles. Nadie puede argumentar absolutamente nada cuando se presenta un milagro de Dios. ¿Cuántos quieren ver milagros? Voltea a su lado y va a ver un milagro de Dios. Voltea ahí para que vea el milagro de Dios. Ahora voltea a su otro lado para que vea otro milagro, para que no se vaya solamente con un milagro. Cada uno de nosotros somos un milagro de parte de Dios. La vida cristiana, hermanos, es una vida radical, porque Dios es un Dios radical. Es una vida radical donde no hay términos medios, donde se es o no se es, donde no hay tonos grises, donde es blanco o negro, donde se es frío o caliente. La tibieza sabemos que el Señor la desecha, la vomita de su boca. Así lo dice el libro de Apocalipsis. Dijimos que la Biblia pide vidas radicales porque Dios es un Dios radical. Nuestro Dios, hermanos, no pone parches, no hace remiendos. Dios no hace que el que tomaba 10 cervezas ahora solamente se tome 2. Dios no hace que el que robaba mucho ahora solamente robe poco. Dios hace hombres y mujeres irreconocibles. Dios hace cosas grandes, nuevas criaturas, y si no somos irreconocibles, entonces los que nos rodean no están viendo el milagro de la conversión, y nos hace falta el milagro de la conversión. Hemos hablado mucho de Saulo de Tarso y estamos leyendo una de sus cartas, la segunda a la iglesia de los Corintios. Saulo de Tarso, definido por él mismo como un hombre terrible, un hombre, dice, que respiraba amenazas y muerte, un hombre que había perseguido, encarcelado, torturado, matado creyentes, que consintió la muerte de Esteban, que cuando apedrearon a Esteban, dice, yo mismo estaba presente, y dice que cuando lo mataron pusieron y echaron las ropas de ese joven que era apasionado por las cosas de Dios. Dice que echaron sus ropas a los pies de un hombre llamado Saulo. Estaba Saulo ahí presente. Este hombre terrible, respirador de amenazas y muertes, un buen día llegó ante el tribunal de Jerusalén. Hemos hablado de eso, conocido como el Sanedrín, pero no para pedir cartas y seguir persiguiendo a la iglesia.
ahora llegó como un perseguido, había cambiado al banquillo de los acusados. Había llegado no para pedir cartas y seguir con su tarea, llegó como un perseguido, acusado de predicar el evangelio de Cristo. Por eso las autoridades no lo creían, le decían: ¿cómo tú, que venías a pedirnos autorización para asolar las iglesias, hoy vienes a hablarnos del nombre que tanto perseguiste? El tribunal no lo podía creer, los religiosos no lo podían creer. De los mismos apóstoles, del apóstol Pedro y los apóstoles que lo acompañaban, decían: ¿cómo estos hombres sin letras, estos hombres del vulgo, sin ningún tipo de formación, sin ningún tipo de educación, pueden hablar de esta manera? Y se enojaban más cuando veían las señales que hacían. Decían: ¿cómo pueden hacer estas señales? Porque el cambio de estar en el mundo y luego venir a Cristo es impresionante. ¿Cuántos lo han notado en su vida? Es un cambio impresionante, es un cambio radical, hermanos, y la Biblia utiliza ejemplos tan contrastantes. Dice: pasar de muerte ¿a qué? A vida, ir de las tinieblas a la luz, haber estado bajo la ley y ahora estar ¿bajo qué? Bajo la gracia, estar condenados y ser rescatados o ser redimidos, estar ciegos y recibir la vista, tener un velo o una venda y ahora poder ver la luz. Y quiero hablarles de esto, hermanos, de esta verdad explicada de una manera muy clara por el apóstol Pablo en esta segunda carta a los Corintios, y quisiera relacionarlo con uno de los milagros más extraños que hizo Jesús, el día que hizo lodo con su saliva y le devolvió la vista a un ciego. Y yo titulé este mensaje: entre la venda y el barro. Diga conmigo: entre la venda y el barro. Para los que están anotando, es de bendición siempre que usted esté haciendo sus notas ahí en su libreta: entre la venda y el barro. Y quisiera hablar del contexto de la historia principal de 2 de Corintios que leímos, hermanos. El apóstol Pablo estaba haciendo referencia para los judíos, para los corintios, ahí al capítulo 34 del libro de Éxodo, para darle énfasis al nuevo pacto que les estaba comunicando a esta iglesia. Les estaba diciendo que el nuevo pacto que Dios había hecho o estaba haciendo a los que habían creído en Cristo era un pacto mucho más glorioso que el antiguo pacto de Moisés, que Moisés había hecho con el pueblo de Israel, que Dios había hecho con el pueblo de Israel a través de las tablas de la ley. Y les contaba la historia cómo Moisés tuvo que cubrirse su rostro, ponerse un velo, debido a que su rostro resplandecía como el sol cuando bajó del monte Sinaí. La gente no se quería acercar, la gente le tenía miedo, no querían, decía: ponte algo para que nos cubras, porque la gente no resistía la presencia de Dios. El pueblo, por el pecado, no podía resistir. La gloria de Dios no podía reflejarse también en ellos. Dice Romanos 3:23 que el pecado nos destituye ¿de qué? De la gloria de Dios. Nos separa de la gloria de Dios. No tenemos parte de la gloria de Dios cuando hay pecado en nuestra vida. Por eso comienza diciendo, hermanos, que el pensamiento de ellos se embotó. La palabra embotó significa se endureció. El pensamiento de ellos entonces se endureció, y dice Pablo: y hasta el día de hoy, les estaba hablando en el tiempo presente, en aquel día, cuando leen el antiguo pacto, dice, les queda ese mismo velo que no los deja acercarse a la presencia de Dios. Les queda ese mismo velo que traía Moisés, que no lo resistían, que no podían acercarse. Les queda ese mismo velo, dice, que los aparta de la presencia de Dios y que solamente Cristo puede quitar. El apóstol Pablo les estaba hablando el evangelio de Jesús, el evangelio de Cristo. El endurecimiento de ellos, hermanos, era tal que al mismo tiempo que Moisés estaba en la cima del monte recibiendo los mandamientos de Dios, el pueblo estaba adorando un becerro de oro. Era el mismo momento. Era un endurecimiento tal que al mismo tiempo que Dios estaba revelando a su pueblo con B chica, el pueblo se estaba revelando a su Dios con B grande, de una rebeldía. Estaba adorando a Dios, a un ídolo, y haciendo a un lado a Dios. El Señor se reveló, pero ellos no pudieron verlo. Ellos no quisieron verlo. ¿Por qué? Porque el mismo velo, dice, hasta el día de hoy no les es quitado todavía. Esa venda, hermanos, o velo que causa el pecado, cubría el rostro de los israelitas.
pero también cubre el rostro de todo aquel que rechaza a Jesús como la única solución, como el único medio para alcanzar la salvación. Dice el libro de los Hechos 4:12, y en ningún otro hay que salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Solamente en quién? Solamente en Cristo, solamente en Jesucristo hay esperanza. ¿A cuánto les han rechazado alguna vez cuando usted le predica el evangelio a alguien? ¿A cuánto nos han rechazado? ¿Y cómo se siente, hermano, cuando alguien rechaza el regalo de la salvación? ¿Cómo sentimos en nuestro corazón cuando alguien nos dice, ¿sabes qué? Es que está bien, suena bien lo que dices? Cuando son amables con nosotros, ¿verdad? Tienen un poco de cortesía, pero yo creo que ahorita me voy a esperar. Yo creo que ahorita no es el momento. Mira, deja que haga mis planes, deja que empiece a hacer unos proyectos que tengo por ahí. Suena muy bien todo lo que me dices de tu Dios, pero yo creo que más adelante, dame chance, quizá la próxima vez. Y muchas veces puede haber próxima vez, pero algunas otras veces no habrá próxima vez. Hoy es el día de salvación, dice la Biblia. Hoy es el tiempo oportuno. Si hay un momento oportuno para arrepentirnos de nuestros pecados, para reconocer al Señor, para reconocerle y recibirle como el Salvador de nuestra vida, es el día de hoy. Hoy es el momento oportuno. Y Pablo sabía, hermanos, por supuesto, lo que les estaba hablando a los corintios. Pablo sabía de velos, Pablo sabía de ceguera, Pablo sabía de tener mucho estudio pero poca relación con el Señor. Pablo sabía de tener un celo ciego, lo que él pensaba que era seguir a Dios, obedecer a Dios, pero él sabía verdaderamente cuánta crueldad había en su corazón por la ceguera, por el velo. Por eso él sabía probablemente los escritos de Moisés. Era un fariseo educado en las mejores escuelas, ante los mejores maestros, pero él sabía, hermanos, que el velo de la incomprensión había endurecido su corazón hasta que tuvo un encuentro con Jesús. Muchas veces cuando estábamos alejados del Señor, cuando ese velo no nos era quitado, hermanos, podíamos leer la palabra incluso y no entender absolutamente nada. Podíamos escuchar la palabra de Dios, que alguien nos hablara, o podemos experimentarlo estando del otro lado, cómo tratamos de hablarle de Cristo a alguien. Decimos, mira, lee la palabra de Dios, mira, puedes leer ahí el evangelio de Juan, empieza a leer el libro de los Hechos, empieza a leer los evangelios, mira, te voy a mandar esta prédica, te voy a mandar por ahí este video para que empieces a conocer, para que empieces a escuchar. Y esa persona muchas veces nos dirá, es que no entiendo, es que no le entiendo nada, es que quise empezar a leer la Biblia y no la entendí. ¿Por qué? Porque hay un velo que no ha sido descubierto, que solamente se descubre cuando tenemos un encuentro con Cristo. Cristo viene y quita ese velo, hermanos. Y eso le pasó al apóstol Pablo cuando tuvo un encuentro personal con Jesús, cuando se arrepintió de sus pecados. Entonces ese velo cayó y finalmente pudo ver y comprender la gloria de Dios revelada a través de Jesucristo. Esa es la historia del pueblo de Israel. Esta es la historia del apóstol Pablo, y sabe, hermano, también esa es la historia de cada uno de nosotros. El estado de la relación entre Dios y el hombre era una relación rota, lo podemos ver en la palabra de Dios. Había un abismo entre Dios y nosotros que no nos permitía acercarnos a Él. El pecado había traído una sentencia de muerte que era justa para nosotros. Era justo que muriéramos, era justo que pagáramos. No había salvación. No había ya más milagros, no había nada más sacrificios por hacer que pudieran pagar por esa condición pecaminosa del hombre. Y justo, hermanos, cuando parecía que no había esperanza, que nuestro destino estaba echado, que estábamos condenados, Dios en su misericordia de tal manera nos amó que envió a su Hijo a morir, al único Hijo, al único Cordero Santo que podía pagar por nosotros. Un Cordero perfecto, sin pecado, sin mancha, que con su sangre no nos cubrió del pecado, nos limpió de todo pecado. El Señor no se acuerda más de nuestras transgresiones y nos dio una nueva esperanza. ¿Cuántos tienen una nueva esperanza en Cristo? ¿Sabe, hermano? Por esa esperanza estamos aquí. Por esa esperanza hoy nos reunimos en este lugar. Si no tuviéramos esperanza, no habría ninguna razón por la cual estuviéramos sentados. No tendría motivo. Le diríamos, ¿sabe qué, hermano? Pues no hay esperanza. ¿Para qué nos juntamos? ¿Para qué perdemos el tiempo? Jesús vino a este mundo a traer paz, a predicar un mensaje de salvación. Él nunca pecó, nunca quebrantó ninguna ley.
y sin embargo fue injustamente acusado. Dice la palabra que el que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que la justicia de Dios, para que la ira de Dios cayera sobre él. Y quisiera que leyera conmigo, hermanos, vamos avanzando en este mensaje, uno de los tantos milagros que Jesús hizo y que el día de hoy nos pueden dejar una gran enseñanza. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 1, por favor. Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículo 1. Y vamos a leer 9 versículos, hermanos, del 1 al 9. ¿Ya lo tenemos ahí? Le voy a dar lectura, me sigue con su vista. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. El día que Jesús se puso de pie en aquella sinagoga y les dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Recuerda ese pasaje? Ese día Jesús descubrió públicamente cuál era su propósito en la tierra, y lo hizo en la sinagoga. Y les empezó a decir, y uno de esos propósitos, porque eran varios, era para dar vista ¿a qué? Para dar vista a los ciegos. Era uno de los propósitos de Jesús. Ciertamente, hermanos, Jesús sanó a muchos ciegos. Al menos se registran 7 milagros ahí en los evangelios de cuando Jesús sanó a algunos ciegos. Pero la ceguera del que él estaba hablando era mucho más, iba mucho más allá de una condición física. Jesús venía a quitar el velo que endurecía el corazón de los hombres. Por supuesto que esto no era una tarea fácil, hermanos. Ese mismo día ahí en la sinagoga lo sacaron y dice que lo quisieron aventar, lo quisieron lanzar a un precipicio. Y los mismos religiosos, los mismos fariseos, los mismos escribas trataron de persuadir, trataron de inhibir a Jesús, de atemorizarlo, de rechazarlo, trataron de que no llevara a cabo su propósito. Pero en los tiempos de Jesús, hermanos, no solamente los fariseos eran religiosos, los mismos discípulos batallaron con eso. Y parece increíble, hermanos, porque habiendo andado ya un tiempo con Cristo, habiendo escuchado cada día sus enseñanzas, viendo tantos y tantos milagros que ni siquiera podemos terminar de leer, solamente se registran algunos, pero ya al final de uno de los evangelios dice: y si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo, ni aún en el mundo cabrían los libros que se tendrían que escribir de todo lo que hizo Jesús. Pues los discípulos habían sido testigos de cada una de esas cosas, hermanos. Ellos fueron formados por el mejor maestro, fueron enseñados en la mejor escuela, pero también lucharon contra la religiosidad. Y Jesús les tenía que enseñar, hermanos. Dice esta historia que Jesús iba con sus discípulos cuando se encontraron por el camino un hombre ciego de nacimiento. Y entonces ahí podemos ver cómo se descubre toda la religiosidad de sus discípulos cuando le preguntan: Rabí, ¿quién pecó? ¿Pecó él o pecaron sus padres para que este hombre haya nacido ciego? Y yo me identificaba, hermanos, muchas veces con estos fariseos. Y me preguntaba: ¿no le pasa que a veces somos así nosotros? ¿No le pasa que de repente aprendemos un poco de la palabra? Nos aprendemos por ahí 2 o 3 versículos y entonces nos empezamos a volver religiosos. Empezamos a traer una lupa para ver a detalle a todos los demás. Queremos encontrarle una razón misteriosa y oculta a todas las cosas.
alguien se enferma y alguien puede decir es que está en pecado, está pasando algo, no es que hay algo que tienes que soltar, no es que está pasando por esta situación, seguramente es un juicio de Dios. Está pasando alguien por alguna aflicción, no es que checa tu vida, revisa tu vida, porque yo creo que Dios te está castigando y puede haber muchas causas por las cuales vienen pruebas a nuestra vida. Ciertamente puede ser eso, pero nosotros parece que nos encuadramos y nos encerramos en la religiosidad y queremos encontrar una razón mística, una razón oculta, teológica a todas las cosas. Pero Jesús en ese momento aterrizó el pensamiento de ese análisis teológico que estaban haciendo sus discípulos y les dice: no pecó nadie, no pecó él ni pecaron sus padres. Este hombre está en esa condición para que el poder de Dios se manifieste en él. Él les dio una cachetada por ahí con guante blanco, sanó al ciego, hubo un gran alboroto en la ciudad. Pero había un gravísimo problema, hermanos, con lo que Jesús había hecho. Lo sanó en un día de reposo. Ese era el gravísimo problema que había pasado. Y dice que los hombres tomaron al que había sido ciego, a ese hombre que acababa de recibir la vista, lo llevaron ante los fariseos y estos comenzaron a bombardearlo con preguntas. Si ha leído este pasaje completo, podemos ver la serie de preguntas que le hacen los religiosos a este hombre. Y le empezaron a cuestionar. Y le dijeron: ¿qué edad tienes? ¿Desde cuándo eras ciego? ¿Cómo es que eras ciego pero ahora ves? ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Dinos, ¿cómo puede un pecador hacer estas señales? ¿Conoces al que te sanó? Empezaron a hacerle todas estas preguntas, hermanos. Imagínense todo lo que pasaba por la cabeza de aquel hombre que ahora estaba impactado por un milagro en su vida, que toda su vida había sido ciego, no conocía la luz. No sabía quién eran sus padres, no sabía cómo eran los árboles, el cielo, el paisaje. Bueno, no se conocía ni él mismo, hermano. Y ahora de repente había recibido la vista y estaba rodeado de religiosos que le estaban haciendo muchas preguntas que él no tenía ni la más mínima idea de cómo responder. Estaba impactado por el milagro, pero también estaba siendo asfixiado por las preguntas de los religiosos. ¿Sabe, hermano? Este milagro es uno de los más extraños que hizo Jesús por diferentes razones. Primero, por el método que utilizó. No es muy común escupir en el suelo, hacer lodo con la tierra, tomar ese lodo o ese barro, untarlo en los ojos de alguien para que después reciba la vista. Sin duda alguna es un milagro extraño. No podemos decir que a alguno de nosotros se le hubiera ocurrido. Pero también, hermanos, este milagro se encontró encerrado entre dos grupos religiosos, antes y después de hacerse. Antes del milagro, un grupo religioso, los discípulos, tristemente, y después de hacerse, los fariseos. Y así es la vida cristiana, hermanos. La vida cristiana no solamente habrá dificultades antes de venir a Cristo, después de venir a Cristo siguen las dificultades. ¿Cuántos seguimos experimentando dificultades? ¿Cuántos teníamos dificultades antes de conocer al Señor? ¿Y cuántos seguimos teniendo dificultades después de conocer al Señor? Diga conmigo: pero hoy tengo una esperanza. Hoy tenemos esperanza, hermano. No es lo mismo pasar problemas, pasar tribulaciones sin Cristo, que pasar tribulaciones tomados de la mano del Señor. Dile que está a tu lado: no es lo mismo. Aún después de la obra de Cristo, seguirá viniendo la oposición de la carne, del mundo, de Satanás, de los mismos religiosos. Siempre habrá obstáculos para las cosas que Dios quiere hacer. Siempre que usted quiere hacer algo para Dios, hay algo seguro. Bueno, dos cosas seguras. Una, Dios va a estar con usted. Y dos, el enemigo va a estar contra usted también. Por eso, cuando decidimos servir al Señor, cuando decidimos comprometernos con Él, es seguro que va a haber pruebas. Es seguro que va a haber luchas, porque Satanás nos quiere desanimar, porque Satanás quiere que desistamos y que digamos: no, es que sabe que solamente me comprometí en el camino de Dios y parece que todo se vino en mi contra. Uno de los mayores obstáculos, hermanos, tristemente, para las cosas que Dios quiere hacer es la religiosidad. Mucha gente quiere hacer tan difícil el camino al cielo. Mucha gente quiere poner tantas trabas, hermanos, para algo que es sencillo de entender, sencillo de hacer. No es difícil, dice la palabra de Dios: lo que yo te pido no es difícil.
No te estoy pidiendo que subas al cielo y hagas algo. No te estoy pidiendo que atravieses el mar y del otro lado del mar vas a encontrar algo. Dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón, para que lo cumplas. Y dice, y mis mandamientos no son gravosos. ¿Qué nos pide el Señor? ¿Le ha pedido descubrir alguna fórmula científica, hermano? ¿El Señor nos pedirá descubrir alguna vacuna contra alguna enfermedad rara? El Señor nos pide que vayamos y le devolvamos la vista a los ciegos y hagamos que los paralíticos caminen. El Señor nos pide cosas difíciles, no. El Señor nos dice, dame, hijo mío, ¿qué? Tu corazón, dame tu corazón. El Señor dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No es difícil el camino al cielo, no hay una fórmula secreta, no necesitamos que alguien venga y nos revele el secreto de la salvación. La salvación ha sido revelada en su palabra y la salvación se llama Jesucristo y en ningún otro hay salvación. Pero la religiosidad quiere poner trabas para que lleguemos al cielo en algo que no tiene tantos colores, se es blanco o se es negro, se es frío o se es caliente. Nosotros nos encargamos muchas veces de hacer escabroso, enredoso y de obstaculizar para que otros puedan alcanzar la salvación. Le decía Jesús a los fariseos de aquel tiempo, ustedes atan pesadas cargas en el pueblo que ni ustedes están dispuestos a llevar. Y los acusaba y les decía, ustedes se ponen en la entrada impidiendo que la gente pueda pasar a la salvación. Dice, ni entran ustedes ni dejan que los demás entren. Eso es un religioso, porque a veces nos cuesta comprender la gracia de Dios, que para nosotros fue totalmente gratuita, y queremos llenar de cerrojos, hermano, el camino al cielo. Y queremos decir, sí, ya creíste, sí, ya aceptaste a Jesús, pero mira, hay que hacer esto y hay que hacer aquello. No es tan fácil, no es tan fácil, hay que hacer esto. Y empezamos a atar cargas a la gente que muchas veces dicen, es que ¿cómo voy a encontrar la salvación? La salvación nos encontró a nosotros a través de Jesús. Imagínense ahora este hombre, hermanos, este hombre ciego, acababa de recibir la vista, estaba totalmente confundido. Y las preguntas que le estaban haciendo los religiosos, y trató de contestar como pudo. Él dijo, no sé, un hombre puso lodo sobre mis ojos y me lavé, me dijo, ve a lavarte y veo. Yo no sé si sea un pecador, yo creo que es un profeta, no sé quién es, discúlpenme, no sé quién es ni de dónde venga, pero una cosa sí sé, que antes yo era ciego, pero ahora veo. Eso les dijo este hombre, ese fue el testimonio de aquel hombre. Y los fariseos se enojaron tanto, le expulsaron de la sinagoga, pero el hombre se fue glorificando a Dios y los religiosos se quedaron amargados, ignorando el milagro tan grande, pero enojados y enfurecidos porque había sido sanado en un día de reposo. Los fariseos quisieron callar a este ciego que fue sanado. Los religiosos van a querer callarte para que no glorifiques a Dios, para minimizar las maravillas que el alto Dios ha hecho contigo. Pero te digo algo, no te calles, no te calles, levanta tu voz en adoración. El mundo va a querer callarte, Satanás va a querer callarte, los religiosos van a querer callarte, pero yo no sé si hay alguien que puede levantar su voz, levantar sus manos y glorificar el nombre del Señor. Dile que está a tu lado, no te calles, vamos, glorifique a Dios en esta mañana, dígale gracias Señor, dígale gloria a Dios por las maravillas que has hecho en mí. ¿Sabe, hermano? Yo creo que de vez en cuando necesitamos ir a lavarnos al estanque de Siloé. Yo creo que de vez en cuando necesitamos que Dios nos devuelva la vista. No porque estemos ciegos, sino porque estamos volteando hacia otros lugares y no nos permiten ver lo que el Señor está haciendo. Es tan fácil, hermanos, quitar la mirada de Jesús. Es tan fácil ponerla en otras cosas. Ayer hablaba con los hermanos del grupo familiar y platicábamos estas situaciones de cuando el enemigo viene y nos distrae, cuando el enemigo viene y hace que nos extraviemos en el camino de Dios. Es tan fácil, hermanos, dejarse agobiar por las aflicciones. Es tan fácil distraernos con las cosas del mundo, y cuando menos acordamos podemos estar tristemente fuera de los caminos del Señor sin que nosotros nos hemos dado cuenta, apartados de la fe.
De vez en cuando, hermano, necesitamos que el Espíritu Santo venga y nos enfoque en nuestra meta. Que venga y nos coloque en el lugar donde pertenecemos. Sabe, hermano, cuando Abraham dudaba de la promesa de Dios, cuando Abraham en su humanidad empezaba a flaquear, empezaba a dudar, el Señor le habló mientras estaba en su tienda y le dijo: sal de tu tienda, salte de tu tienda y mira las estrellas. Le pidió el Señor que saliera de donde estaba y mirara el cielo, y le dijo: mira las estrellas, si las puedes contar, así será tu descendencia. Dios necesitaba, hermanos, sacarlo de donde estaba para que recordara que las promesas que el Señor nos ha hecho son mucho más grandes que cualquier adversidad que podamos tener. La promesa que Dios te ha hecho, las cosas que Dios te ha dicho. ¿A cuántos el Señor nos ha hecho promesas? ¿A cuántos el Señor nos ha prometido cosas y las sentimos en nuestro espíritu y lo sentimos en nuestro corazón? Déjame recordarte, hermano, que cada promesa que el Señor te ha hecho es más grande que la enfermedad, es más grande que la crisis, es más grande que el desánimo, es más grande que los problemas. Yo no sé si alguien lo cree. Las promesas que Dios te ha hecho van más allá de nuestros sentimientos. Las promesas que el Señor ha hecho con nosotros van más allá de lo que tú y yo podamos ver con nuestros ojos naturales. Abraham veía algo imposible, un hijo en la vejez, con una mujer estéril, en la época donde no puede pasar absolutamente nada, y Dios lo sacó de su encierro, de su mundo, de su pequeña tienda, y le dijo: salte de tu tienda, deja de ver el techo de tu tienda y entonces mira el firmamento. ¿Puedes ver las estrellas? ¿Puedes ver la arena del mar? Así será tu descendencia. Y cuando Abraham vio el firmamento, cuando Abraham vio la arena del mar, se acordó que el creador de todo eso era quien se lo había prometido. El siervo de Eliseo estaba atemorizado porque estaban rodeados por un ejército enemigo. Usted recuerda esa historia. Estaba atemorizado, le dijo: Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Estamos rodeados. Estaba en la ciudad de Dotán, totalmente acorralados por los ejércitos enemigos. Y fue hasta que Eliseo oró por él que él pudo abrir sus ojos, porque el Señor quitó el velo que tenía y dice que pudo ver todo el ejército celestial y los carros de fuego que peleaban a su favor. Y entonces pudo ver, entonces se dio cuenta que son más los que están de nuestro lado que los que están del lado del adversario. ¿Cuántos sabían eso? Son más los que están contigo, son más los que están conmigo. Es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Son más los que pelean a nuestro favor que los que están en contra de nosotros. Dice el Salmo, ¿verdad? Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. No llegarán. Podremos ver problemas, podremos ver aflicciones, podremos ver muchos ejércitos enemigos, podremos ver tantas y tantas aflicciones y adversidades, pero no tocarán a los hijos de Dios. Pero no tocarán, no nos destruirán. Podemos estar en aflicción, pero el Señor siempre nos sacará con la mano en alto, no por nuestros méritos, sino porque hay una mano fuerte que nuestra debilidad viene y nos levanta y nos sostiene. No temas, yo te ayudo, le dijo el Señor a Isaías. Yo soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha. Yo soy tu Dios que está contigo. Cuando pases por las aguas no te vas a ahogar. Cuando pases por el fuego no te vas a quemar. Aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué le dijo el salmista? No temeré mal alguno. Dígalo fuerte: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Cuando Saulo quedó ciego al encontrarse con Jesús en el camino a Damasco, fue llevado a la ciudad. Dice que lo metieron ahí a la ciudad. Le tenían que ir ayudando porque él estaba totalmente ciego, estaba totalmente en shock por lo que había escuchado, por lo que había visto. Y ahí llegó un hombre que solamente se menciona una vez, un hombre llamado Ananías, a orar por él. Tenía miedo de ir a orar por él porque sabía quién era Saulo. Y llegó ahí a esa casa y le dijo: hermano Saulo, Dios me envió a orar por ti, para que recobres la vista y para que seas lleno del Espíritu Santo. Y dice que oró por él, y al instante de sus ojos que cayeron, hermanos, ¿se acuerdan? Dice que cayeron como escamas.
y él pudo ver de nuevo no solamente lo que tenía físico a su alrededor, pudo ver el llamado de parte de Dios. Es por eso que Pablo nunca se desvió, nunca quitó sus ojos de la meta. Él tenía un llamado y una visión: anunciar el evangelio a los gentiles. Y ahí en el llamado de Pablo, hermanos, venía también incluida una promesa. Jesús le dijo: yo te mostraré cuánto te es necesario padecer por causa de mi nombre. Pablo estaba destinado a sufrir por causa de Cristo y lo tenía muy claro, hermanos. Por eso él lo dijo de buena gana. Él sabía que de buena o de mala gana lo iba a pasar, por eso escogió hacerlo de buena gana. De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que entonces repose sobre mí el poder de Cristo. Y no terminó ahí, dijo: por amor a Cristo me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuántos se gozan en sus debilidades? ¿Cuántos se gozan en sus angustias? ¿Cuántos se gozan en las persecuciones? Es difícil gozarnos, es difícil encontrar el propósito, es difícil encontrar la razón, pero debemos hacerlo de buena gana. De buena gana, porque el Señor nos ha escogido para su gloria. El Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros, porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Solo alguien que tuvo una visión clara puede decir cuando se acerque su muerte: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Sabe, hermano, cuando venimos a Cristo, tenemos un arrepentimiento genuino en nuestro corazón y lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Hay un milagro muy grande. El velo que teníamos nos es quitado. El velo que cubría nuestro entendimiento, el velo que no nos permitía ver a Dios, que no nos permitía ver la salvación de Dios, nos es quitado. Por eso dijo Pablo: pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Cuántos libres hay en este lugar? Ahora podemos ver a cara descubierta, dice la palabra, a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Esa es una obra que solamente Dios puede hacer. Ese es el milagro más grande que puede haber. ¿Y sabe qué? Satanás no puede hacer nada al respecto. Satanás no puede hacer nada para obstruir la salvación. No puede hacer absolutamente nada. Lo único que puede hacer el enemigo es venir y tratar de hacer lo que hicieron los fariseos con aquel hombre: cuestionar, poner en duda, quitarle mérito al poder de Dios, tratar de minimizar los milagros de Dios, tratar de minimizar el milagro tan grande que el Señor ha hecho contigo, y que nos empecemos a enfocar en otras cosas. Por eso hay tanta gente frustrada en el camino de Dios, porque se han extraviado en simplezas, se han desgastado en cosas sin importancia, y con el tiempo han ido olvidando que el milagro más grande ocurrió entre la venda y el barro. Póngase de pie, por favor. Cierre sus ojos ahí en su lugar. Y levante las manos al Dios de nuestra salvación. Aquí está tu pueblo, Señor. Aquí estamos reunidos como tu iglesia, como el lugar donde tú decidiste manifestarte, en el lugar donde tú envías salvación y vida eterna. Estamos aquí reunidos, Señor, recordando el milagro tan grande que tú has hecho en nosotros. El día de hoy, Señor, queremos pedirte perdón por nuestros pecados. Sabe, hermano, uno de los más grandes pecados que un hijo de Dios puede cometer es la incredulidad. La incredulidad, la falta de fe, el poner en duda lo que Dios puede hacer o lo que Dios ya hizo en nosotros. Dice el Evangelio de Juan que el enemigo no viene sino para hurtar, para matar y para destruir.
El enemigo ha vendido muchas mentiras, hermano. Es el padre de mentir, es un experto en mentir. Pero la luz de la verdad, que es Jesucristo, sobrepasa toda mentira, sobrepasa toda culpa, quebra todo yugo, viene y quita el velo que hay en nosotros. Y el día de hoy es un buen momento, hermanos, para que vayamos al estanque de Siloé y nos lavemos una vez más, para que el Señor nos regrese la vista. Para que si llegamos ciegos a este lugar, dudando de las promesas de Dios, dudando de lo que Dios puede hacer, podamos regresar a casa viendo, y otros puedan decir: ¿no era este el que estaba ciego? ¿No era este el que se sentaba a pedir limosna? ¿No era este el que daba lástima ahí? ¿No era este el que tomaba? ¿No era este el que se drogaba? ¿No era este el que golpeaba a su esposa? ¿No era esta la que no atendía a sus hijos? ¿No era esta la que hacía tantas cosas? Y unos pueden decir: no, no es. Y otros van a decir: ¿cómo que se parece? Pero usted va a levantar su voz y va a decir: yo soy el mismo, yo soy la misma. No sé quién sea, no sé de dónde venga, ni a qué se dedique. Lo único que sé es que antes yo era ciego, pero ahora veo. Lo único que sé es que un hombre puso lodo sobre mis ojos, me lavé y ahora puedo ver la luz. Y ahora podemos ver la luz de su palabra, podemos ver la luz del evangelio. Y yo quisiera preguntar en esta mañana si hay alguien que nunca haya visto la luz de Jesús, que no le haya sido resplandecido la luz del evangelio, y el día de hoy el Señor habló a tu vida. Si tú nunca has aceptado a Jesús en tu corazón, nunca has creído en tu corazón y le has confesado con tus labios, el día de hoy hay una oportunidad para ti. Yo quiero invitarte una vez más a que el día de hoy puedas arrepentirte de tus pecados y puedas darle la oportunidad a Cristo de entrar en tu vida. Si tú no has aceptado a Jesús y quieres aceptarlo en esta mañana, solamente levanta tu mano. Le voy a pedir a la iglesia, a los de casa, que bajen su mano, por favor. Baja tu mano si ya tienes a Jesús en tu corazón. Baja tu mano si tú ya lo has aceptado. Solamente si alguien no ha aceptado a Jesús en su corazón, te voy a pedir que levantes tu mano. Hoy es el día de salvación.